Estamos en el aire, noticiero en confianza, el primer informativo por internet, entrevistas, diálogos, noticias, comentarios bajo la dirección de Héctor Raúl Ávila Vázquez. La señora Genoveva Gallardo Rodríguez, propietaria del restaurante Las Hamacas El Mayor. También el ciudadano Francisco Mares del Monte, regidor municipal de la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes, así como de los derechos humanos. La licenciada Vanessa Ibori Cárdenas Salazar, síndico municipal. La ciudadana Brenda Araceli Castillo Caranza, regidor municipal. La ciudadana Perla Rocío Anguiano Balbuena, regidor municipal. La ciudadana María Luisa Muñoz Aguilar, regidor municipal. María Elena Rodríguez Vargas, responsable estatal de prevención de explotación sexual, en representación del licenciado Miguel Ángel Arias Ortiz, coordinador general del programa PANAR estatal. La maestra Claudia Nava Campero, titular de prevención y vinculación y participación ciudadana de la Policía Federal. Y la licenciada Griselda Rodríguez Salazar, jefa del Departamento de Estudios Jurídicos para el Instituto Nacional de Migración y coordinadora del Comité Interinstitucional para la Atención de Víctimas de Trata de Personas en el estado de Colima. La ciudadana Flor Edith Fermín Salazar, directora municipal de Turismo. La señora María del Rosario Solís Sánchez, directora del DIF municipal. El ciudadano Alejandra Minacata Delgado, en representación del presidente municipal José Guadalupe García Negrete. La señora Mireya Judith Tello de García, presidenta del DIF municipal. También se encuentra con nosotros el ciudadano Eliseo Novela Gómez, comisario de Playa del Real. Se encuentra Rosa Calvario Cortés, en representación de Eduardo Mesa, comisario de la playa Tecuanillo. María Guadalupe Ontiveros Mendoza, en representación de Jorge Cano, comisario de playa de Boca de Pascuales. También agradecer a todos los restauranteros y hoteleros de las playas del Real, Tecuanillo y Boca de Pascuales, así como el público en general que nos acompaña y nos honran con su presencia el día de hoy. Escucharemos con atención las palabras a cargo de la titular del DIF municipal, Mireya Judith Tello de García, presidenta del DIF. Los niños y niñas no son juguetes sexuales, su inocencia no se vende. En un mismo destino no puede coexistir el turismo sexual y el turismo sostenible. Ambos son excluyentes, por lo que uno termina por destruir al otro. Buenos días tengan todos y todas ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a los aquí presentes. Al arranque de la campaña contra la explotación sexual infantil y la trata de personas, que tiene como objetivo conseguir que todos los sectores ligados al turismo se involucren en la prevención del abuso sexual contra menores de edad. En el DIF Tecomán queremos crear conciencia de la no tolerancia de este delito. Agradezco la presencia de quienes integran el presidio, a los regidores integrantes del Cabildo, a los comisarios del Real, Pascuales y Tecuanillo, y a todos los restauranteros y hoteleros que nos acompañan el día de hoy. La explotación de los seres humanos en cualquiera de sus formas, en especial la sexual, y en particular cuando afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes, vulnera los objetivos del turismo y constituye una negación de su esencia. Por lo tanto, conforme a los derechos humanos, debemos combatirla sin reservas
con la cooperación de todos nosotros y sancionarse con rigor sin excepción alguna. La explotación sexual infantil y la trata de personas es un crimen e ignorarlo también. Es por ello que necesitamos un nuevo modo de pensar y de actuar para dar respuesta a los retos que se nos presentan. Necesitamos ayudar a los menores de edad que son violentados con estos actos a través de políticas públicas y ética de cero tolerancia a la explotación sexual infantil. Reitero que el DIF municipal Tecomán, en coordinación con el DIF estatal y los 3 niveles de gobierno, apoyaremos en todo lo necesario para que nuestras niñas y niños sean respetados y protegidos, salvaguardando su integridad, pues son parte de nuestra familia, de nuestra comunidad. De esta manera, los invito a todos los restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios turísticos nos apoyen y se sumen a esta campaña a través de la colocación del material que les otorgaremos para prevenir este delito. Nuestros niños y niñas y adolescentes son responsabilidad de todos y su inocencia no está en venta. Por su atención, muchas gracias. Tras más joven, mejor te pago. Entonces ya no sabemos a quién cuidar. El delito por eso ahorita se llama trata de personas, porque nos perjudica a ambos. La trata de personas no es otra cosa que la venta, como si fuéramos una mercancía, como si fuéramos un producto, como si fuéramos un animal que se puede vender. Entonces, es un delito grave, implica una violación a la libertad y a la dignidad de las personas. Somos esclavos en este siglo todavía, que pareciera que estamos muy modernos, pero todavía hay millones de personas en esta situación de esclavitud. Nos convertimos en un objeto, en un producto en manos de este delincuente, que nos va a utilizar para explotación sexual, principalmente. El 80% se llevan a las víctimas para explotación sexual, también para explotación laboral o extracción de órganos. Como les comento, este delito, bueno, utilizan a la persona como una mercancía que van a estar vendiendo. Yo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, de un producto. Vas, lo compras, lo consumes y se acabó. Pero a una persona la venden con alguien, a la media hora con otro cliente, a la media hora con otro. No hay vacaciones, no hay sábados y domingos de descanso. Y bueno, la víctima, su calidad de vida es violencia diaria y puede vivir solamente 4 años porque es muy violentado. Este delito ha ido aumentando, está en segundo lugar como el más redituable para la delincuencia organizada. Primero está la venta de drogas, segundo venta de personas y tercero venta de armas. Se ha ido aumentando, está a nivel nacional y también local. Tenemos a veces ese problema, pero no lo hemos percibido. ¿Quién conforma la trata? Bueno, es una cadenita. Está la víctima, que nos acercamos a las escuelas, nos acercamos a dar estas charlas, porque no queremos que nuestros menores, principalmente que son las víctimas potenciales, sean víctimas, y les difundimos estos temas para que se aprendan a cuidar. Bueno, está la víctima, está el tratante, que es el que engancha, el que transporta, el que engaña, el que se lleva a la víctima y la va a estar vendiendo a quién, a un cliente. Si nosotros terminamos con el cliente, vamos a terminar con este delito. Es como la venta de droga. Si no hubiera una persona que la estuviera requiriendo, si no existiera el consumidor, el cliente de la droga, pues este delito no existiría, no existiría narcotráfico. Igual en la trata de personas. Si no hubiera un cliente que requiriera un servicio o un producto humano, entonces
pues ese delito se acabaría. Pues vinieron. Las víctimas principales, como les dije, pueden ser nuestros menores, generalmente nuestros menores, especialmente como les dije, pagan mejor por jovencitos o jovencitas, mientras más jóvenes, pues mejor pagan. Tenemos principalmente este delito está en manos de la delincuencia organizada, están organizados para estarse llevando a las víctimas y para estarlas comercializando. Y bueno, los tipos de trata los podemos ver como explotación laboral cuando tienen a la víctima trabajando en fábricas, armando algún producto para la familia, su familiar se perdió, alguien se lo llevó o ya no apareció y lo tienen trabajando en fábricas, en casas de seguridad armando algún producto o también en plantaciones. Se da mucho en Colima el trabajo agrícola, donde les prometen a la gente que van a tener buenas condiciones aquí y vienen a la caña, vienen al limón y están en pésimas condiciones, tienen a niños trabajando y hemos tenido aquí ese problema. El tipo de trata de laboral se ha dado aquí en Colima. Tenemos trata con fines de explotación sexual, que es cuando la víctima pues tiene que atender clientes, y algunas víctimas rescatadas han comentado que atendían de 15 a 20 clientes diarios. Ustedes se imaginen, una víctima pues la tienen que tener con alguna sustancia para no se escape, para esté tranquila y esté colaborando para atender al cliente. También tenemos a los niños que aparte de atender sexualmente a un cliente, lo filman. ¿Por qué? Porque es muy vendida la pornografía y sobre todo la pornografía infantil. Entonces tenemos ese otro problema. Las prácticas esclavistas se llevan a la víctima, la ponen en algún lugar a pedir limosna, a pedir apoyo o a limpiar los carros, y ese dinero es para el tratante. Tenemos embarazo forzado, venta para matrimonio, vientres de alquiler donde embarazan a la víctima y ese bebé pues lo venden. Tenemos extracción de órganos. Para todo esto, anterior pensábamos que la trata era que llevan a la persona para extracción de órganos. Y cuando damos una plática en kinder, porque jugando enseñamos a los niños a cuidarse, y entonces el niño te dice, es que si me roban, me van a llevar y me van a sacar los órganos. Los niños esa idea tienen, ¿verdad? Entonces nosotros siempre hemos pensado que la trata nada más es para que nos lleven y nos saquen los órganos. No, hay todo este tipo de formas de trata. Tenemos a las personas que de algún lugar nos las traemos a trabajar, a trabajo doméstico, no les pagan. No, yo ya le pagué 10,000 a tu papá y pues ya me arreglé con él y aquí me vas a ayudar y pues de gratis. Entonces esa esclavitud es trata de personas. Los mecanismos de control, cuando ya tiene este delincuente a la víctima, pues la va a mantener con mucha violencia física, también sexual, amenazas o presión. Sobre todo, tú no colaboras, intentas escaparte, le dices al cliente que te ayude y yo voy por tu hermana o tu hermano o por tu familia, que al cabo ya los tenemos ubicados, y muchas veces la víctima está para proteger, siente que está protegiendo a su familia, y en las situaciones donde van a los giros negros a hacer operativos, por más que hables con las personas, ellas no se animan a decirnos que están en esa situación por miedo de lo que les pueda pasar, no a ellos, porque de ellos les están pasando cosas, sino a su familia. Vas a hacer operativos a los giros negros y vemos afuera un gran letrero que dice chicas lo mejor, y unas fotos ahí, y entras y no están, o sea, no hay esas
lo que están anunciando ahí, las esconden, no los encontramos. Sí,